Hola, buenas tardes y bienvenidos al podcast de neuropsicología de la Fundación AISE. Hoy vamos a grabar nuestro cuarto episodio y yo la verdad es que estoy muy contenta porque tenemos un invitado de lujo, que es un honor contar con él esta tarde, porque bueno, es una persona, yo creo que de los referentes de la neuropsicología en España. Yo lo admiro muchísimo como profesional. Muchos de vosotros seguro que a lo mejor probablemente lo hayáis empezado a conocer por sus hilos de Twitter, que son súper famosos y súper conocidos. Y yo creo que también eso ha sido lo que, corrígeme si me equivoco, lo que ha podido dar pie a que hayamos llegado a un punto maravilloso que es la publicación de este libro. Que bueno, es un libro de divulgación. En un principio podemos entenderlo como un libro de divulgación, pero para mí es un manual de neuropsicología puro y duro. Es decir, cómo vas describiendo los casos, cómo vas relatando la anamnesis, cómo vas hilando sintomatología clínica de vida diaria, luego cómo lo unes con neuroanatomía, son lecciones magistrales cada uno de los capítulos. Entonces, yo de verdad, como profesional de la neuropsicología, he disfrutado mucho leyendo tu libro. Creo que también cualquier otra persona que le guste la neurociencia, que le guste el cerebro, lo disfruta. Pero, en fin, para todo estudiante, todo profesional de la neuropsicología, creo que es una gozada leer tu libro. Así que enhorabuena y gracias por aceptar la A invitación ti. hoy aquí. Y bueno, hoy que no nos hemos situado de marzo, y bueno, aquí en Granada hace un frío horroroso, no sé qué tal por allí, por Barcelona, cómo estáis. La verdad es que hemos tenido una semana brutal de frío. De hecho, nevó. Y desde mi casa veía las montañas nevadas justo rodeando Barcelona, pero de pronto llegó el calor de nuevo y hoy es como si fuese primavera. Así que Oh, qué guay. apunta a un fin de semana estupendo. Qué guay, qué bien, qué bien. Pues me alegro un montón. Y bueno, la invitación que te hemos hecho al podcast de la Fundación AISE y que tú has aceptado y que nosotros estamos súper encantados y agradecidos de que lo hayas hecho, pues fundamentalmente porque, bueno, como tu figura como profesional de la neuropsicología es una figura que nosotros admiramos mucho, que también pues creemos interesante que se dé a conocer y que se divulgue, ¿no?, a través de nuestro podcast, y también pues porque bueno, ahí hay una publicación con unos casos clínicos súper interesantes de los que se puede aprender un montón de neuropsicología, que yo creo que la comunidad científica te lo agradece mucho, ¿no?, la publicación de ese libro que está ahí, y que si ahora te parece pues podemos ir comentando algunos de ellos, Adelante. curiosidades y demás. Así que bueno, no sé si te apetece empezar a contarnos pues ahora mismo en qué proyectos estás, en qué estás ocupado. Bueno, ya se ve que estamos los dos igual, acabamos de terminar la consulta del viernes. Cuéntanos un poquito. A ver, no, hilando primero con lo que comentabas del libro, yo estoy encantado de que a la gente le esté gustando. Para mí me daba mucha vergüenza publicar este libro. Yo le decía a la gente, Jolín, me he acostumbrado a hablar en público, me he acostumbrado a publicar trabajos científicos. Escribir un libro suponía presentarme tal cual yo siento y veo las cosas, eh, presentarlo al mundo. Y eso me generaba ansiedad, me generaba mucho malestar. Y luego tenía la intención, obviamente, como decías, ¿no? Este libro nació de los hilos de Twitter. Y yo tenía inicialmente la intención de hacer un manual de neuropsicología como tal, un manual de neuropsicología a través de casos clínicos. Lo que pasa es que me parecía tan chulo el poder trasladar esto que los que nos dedicamos a este mundo vivimos con tanto entusiasmo, que lo pudiese entender y llegar a cualquiera, que me planteé que tenía que ser un libro de divulgación, pero que si lo leyese un neuropsicólogo o neuropsicóloga, hubiese elementos ahí que tal, ¿no? Y yo creo que más o menos lo conseguí un poco. Entonces, ahora mismo no estoy escribiendo como tal. Eh, Cosas en las que estoy metido, a ver, lo que es la actividad asistencial
pues obviamente me quita muchísimo tiempo. Y luego, por el tipo de hospital y el tipo de unidad donde yo trabajo, hay una actividad de investigación y ensayos clínicos extraordinaria, de modo que una parte también muy importante del trabajo en el que ahora estoy metido es en trabajos de investigación, los del grupo y los propios. Yo, como algunas personas saben, me dedico en el hospital especialmente a trastornos del movimiento y dentro de ellos especialmente a enfermedad de Huntington. Y ahora mismo estamos, por un lado, batallando en poner a prueba determinados ensayos clínicos a ver si conseguimos mejorar esta enfermedad y por otro lado, proyectos de investigación intentando comprender mejor algo que tiene mucho que ver con la neuropsicología y que es porque el fenotipo clínico de estas enfermedades es tan variable a pesar de que tienen una base genética incuestionable y compartida entre todos, ¿no? Pero la expresión cognitiva, de la disfunción cognitiva, es dramáticamente distinta. Y con, con estos caprichos estoy ahora mismo. La verdad es que no es poco y efectivamente me imagino o me hago una pequeña idea, ¿no? de lo complejo que tiene que ser analizar esto que tú comentas. Yo no soy ninguna experta en Huntington ni en trastornos del movimiento, pero es cierto que es lo que comentas, ¿no? Que de un gen que en un principio es algo muy cerrado, con sus particularidades y sus características propias, como luego una expresión a nivel cerebral puede ser tan diversa. Pero es que pasa también en otras muchísimas cosas, es decir, dos ictus de la misma arteria, dos daños cerebrales que tienen pues prácticamente las mismas lesiones, como la expresión en cada persona es completamente distinta. Y eso, yo lo digo, por un lado, es cierto que nuestro trabajo sea siempre algo nuevo, ¿no? Porque no siempre te encuentras con la misma persona, hay patrones, obviamente, que siempre se cumplen, pero luego el cómo se expresa es distinto, ¿no? Y cómo a través de ahí, pues tú luego puedes rehabilitar o puedes conocer y demás. Pero claro, eso nos hace que nunca podamos tener como una idea fija de Así nada es. Pero yo creo que en esa es, neuropsicología. pero yo creo que esa es una lección imprescindible, sobre todo la gente que se está formando, porque luego en la experiencia clínica o lo que sea, lo aprendes, porque ahí está esa realidad, ¿no? Pero por eso yo suelo repetir mucho esta idea de que los casos de manual solo existen en los manuales, ¿no? O sobre todo existen en los manuales. Y es lo que dices, la expresión clínica de cualquier proceso que compromete el sistema nervioso es extraordinariamente heterogéneo, incluso cuando el mecanismo causal es tan específico como una mutación genética en la enfermedad de Huntington, pero como bien dices, ¿no? En el contexto de un daño cerebral sobrevenido o, o de una enfermedad neurodegenerativa frecuente, como es una enfermedad de Alzheimer. Y yo aquí suelo añadir que la gente que se dedica a la neuropsicología o está en torno a ella, tenemos que darnos cuenta de cuán importante ha sido y será la neuropsicología para encontrar una explicación o una plausibilidad biológica a por qué sucede eso. Fijaros cómo tener un fenotipado profundo, por ejemplo, de cómo se expresan las degeneraciones frontotemporales, o un fenotipado profundo de lo que puede llegar a ser una enfermedad de Alzheimer, es lo que nos ha permitido identificar que, en efecto, una fase primaria progresiva gramatical no fluente es una forma de degeneración frontotemporal, etcétera. Entonces, ahí sin esa herramienta neuropsicológica de perfecta definición del cuadro clínico, para que después lo puedas observar desde la biología y digas, ostras, es la misma enfermedad sucediendo de un modo distinto, ¿no? Así que... Sí, totalmente. Es cierto que, como bien comenta, necesitamos como esos patrones de análisis a nivel cognitivo que a nosotros nos guíen y nos den que pensar, ¿no? Porque no, es decir, una mera descripción pues, de las funciones o de cómo se expresan las funciones no es suficiente para que nosotros podamos guiar un esquema de qué es lo que le ocurre a la persona. Absolutamente. Entonces, efectivamente, yo creo que, por ejemplo, en demencia se ha articulado todo un árbol de conocimiento bastante bueno de cómo, pues eso, a través, por ejemplo, de un lenguaje, poder detectar unos determinados síntomas que a lo mejor, bueno, luego te pueden llevar pues, a una frontotemporal o a un Alzheimer, pero que ya sabes
que ya sabes más o menos cómo se está expresando y hacia dónde puede ir. Y sobre todo también porque teniendo esa información se la puedes transmitir a la persona y a la familia y ya los vas guiando. Si no, si tú estás perdido, ellos también. Absolutamente. Y ellos ya de por sí vienen perdidos porque detectan cosas que no saben de dónde vienen, no saben cómo van a ser. Lo que tú Este es un punto central que yo a veces lo discuto con gente, ¿no? Cuando, ¿qué más da al final si es A o es B? Son primos de hermanos, este proceso va a acabar igual, y dices, ¿no? O sea, y precisamente cuando trabajas con condiciones que no son curables y que tienen un desenlace que todos conocemos, anticipar a lo que sucede y tener un lugar preciso desde donde explicar qué sucede y por qué sucede, etcétera, tiene un impacto tremendo en la vivencia y convivencia con la enfermedad y de la enfermedad. Entonces es fundamental y aquí es donde nosotros yo creo que desde nuestro trabajo dar un modelo explicativo de qué está sucediendo y por qué está sucediendo y qué implicaciones tiene, lo que digo, tiene un impacto tremendo en la calidad de vida de las personas que lo padecen y quienes les acompañan, sin duda. Sí, y totalmente, porque luego, bueno, pues la farmacología también se puede aplicar de una determinada Exacto. manera, la Sí, sí. rehabilitación se puede aplicar de una determinada manera y puede acompañar también a la familia de una forma concreta, ¿no? No es lo Exacto. mismo decir, pues mira, pues ahora estamos, o lo que, algo que tú también resaltas en tu libro, que es muy importante, que es cuando empezamos a ver fallos en envejecimiento, tenemos que ir. Es decir, no son fallos normales en la mayoría de las ocasiones, son fallos pues, que hay que vigilar, que hay que tener en cuenta, que hay que ir a un médico de cabecera, a un especialista para simplemente tener un seguimiento, aunque en ese momento no haya una repercusión importante en vida diaria, la persona siga siendo totalmente funcional, pero al menos tener un registro de, oye, empezaron a no salirme unas palabras hace 6 meses, te doy una revisión a los siguientes 6 meses, pero por lo menos ya tengo algo y un punto de partida y luego ya pues vemos cómo evoluciona o sabemos en qué punto, pues sabemos cuánto ha avanzado o no, qué cosas podemos volver a trabajar y demás. Entonces, efectivamente, ahí, ¿no? Hay que dar más presencia a la neuropsicología, al cerebro y a la cognición en el mundo para que la gente sepa cómo puede detectar estas cosas, porque además nosotros siempre lo decimos, la cognición no se ve y eso es un Exacto. hándicap para todo el mundo que nos dedicamos a Sí, sí. esto, porque bueno, yo que tengo la suerte de trabajar en un equipo transdisciplinar, yo siempre lo digo, es que los fisios lo tenéis súper fácil, es una pierna que tiene dificultad para moverse o una mano que directamente no se siente igual, pero es que un sistema inhibitorio que está empezando a tener caída, pues a lo mejor dice, esto no es nada, ¿no? Sí, O sí. para mí lo importante es lo que se ve, que es el Exacto. movimiento. Entonces, bueno, es complicado y yo creo que por eso hay que educar más en cognición y en cerebro a la gente. Así que creo que por eso, pues, tu libro es algo esencial. Además, creo, corrígeme porque imagino que lo sabrá o habrá recopilado información, es el único libro de neuropsicología de divulgación dedicado a casos clínicos. Pues no lo sé. Espero que sí. No, no lo había pensado, pero si lo es, pues mira, más contento. Sí, porque, bueno, pues por ejemplo, están los de, además de aquí de la Universidad de Granada, ¿no? De Marisa Arnedo, Neuropsicología a través de casos clínicos Exacto. y demás, pero son libros pues más de manual, ¿no? A lo Sí, mejor, digamos, pero tipo Oliver Sacks, digamos, sí, que yo conozca. es necesario que lo traduzcan ya a todos los idiomas del universo. Total, total, por favor, pues sí, totalmente, porque es cierto que hay muchos neurólogos que escriben casos de neuropsicología, ¿no? Pues Oliver Sí, Sacks, Ramachandran, hay libros de Susan O'Sullivan que son súper interesantes, que es una neuróloga que escribe unas cosas muy chulas, pero un neuropsicólogo que se haya postulado y haya dicho, oye, aquí estoy yo y os voy a contar de manera pormenorizada un montón de casos que yo conozca, eres tú. Así que eso se merece vaya traducción pues ya y está. exposición mundial. Bueno, Saúl, pues ahora si te parece,
podemos ir adentrándonos un poco en los casos para que la gente conozca a través de las personas a las que tú has ido viendo a lo largo de tu carrera profesional, pues cómo se expresa la cognición y cómo se expresa el cerebro. No sé si esta es una pregunta muy general, pero no sé si hay un caso al que tú le tengas un especial cariño, te sientas arraigado de alguna forma, o dijeras, sé que este caso tiene que aparecer en el libro. A ver, obviamente hay un caso que va mucho más allá de la neuropsicología y que tenía que aparecer en el libro y es el último caso, pues por las implicaciones, por la experiencia personal, porque es una lección a alguien que su vida, en mi caso, se ha dedicado a la enfermedad de Huntington, era algo que nunca habíamos hecho y toda esa experiencia de crecer juntos, construir juntos esa idea, desarrollarla, llegarla a cabo con mucha dignidad y de una forma incluso me atrevería a decir bella, pues me parecía que era una historia absolutamente necesaria de contarla y para los que no la conozcan, hace referencia a un chico que decidió eh, hacerse la eutanasia en contexto de su padecimiento. Y es un caso que me pareció muy oportuno porque de hecho no estaba ese caso pensado para el libro, porque no existía. Ese caso sucedió mientras yo estaba terminando el libro. Y por eso me permití escribirlo en tiempo presente, porque el caso literalmente lo escribí tal cual lo explico en el libro, con el teléfono mientras iba sucediendo. O sea, yo esa noche no pude dormir. Cuando me levanté, me puse a escribir en el teléfono, cuando estaba en la estación de tren, cuando llegaba al hospital, las canciones que sonaban, las cosas que me imaginaba, las iba anotando todas. Supongo que también era una forma como de protegerme del malestar que me generaba anticipar lo que íbamos a hacer ese día. Lo más duro no fue eso, lo más duro fue el tiempo que dedicamos a prepararlo, con la familia, con la persona. Pero sí me parecía un caso que, insisto, no por lo neuropsicológico, sino por lo existencial y bueno, y por la lección de vida que daba, tenía que estar ahí, sin duda. Efectivamente, por lo humano, ¿no? Sí, Que al final totalmente. es lo más importante, es lo que se queda, es lo que perdura y es también pues lo que nos hace seguir en este trabajo. Yo cuando lo leí es conmovedor, es decir, y efectivamente creo que es un proceso, como tú dices, incluso bello o bonito, aunque es un proceso muy duro por la actitud y por la forma que yo creo que toda la gente que estabais con él le diste, bueno, incluso a él mismo, ¿no? Sí. Yo obviamente no explica mucho, pero por cómo las respuestas que él da o cuál es su actitud ante esa decisión, en fin, creo que poca gente tiene esa actitud y creo que es una forma de llevarlo y de hacerlo de chapó, de chapó. Y me parece muy bonito que tú también incluso conforme vivía el proceso, escribieras, ¿no? Mm, Y te salieran determinados sentimientos, sí, sí. determinados pensamientos, y luego ya esos sentimientos y pensamientos, pues darle, ¿no? Una forma, un contenido que de verdad la persona que lo lee yo creo que empatiza mucho por cómo tú lo escribes y por cómo lo trasladas. Así que también darte un poco la enhorabuena por eso, porque creo que no es fácil cuando muchas veces pues trabajamos pues a lo mejor con pruebas o trabajamos con procesos diagnósticos, dar ese toque humano que Yeah. tú has dado a lo largo de todo el libro. Este es un punto en el que yo insisto mucho. Sé que puede parecer una obviedad, pero yo le digo mucho a los estudiantes, la gente que pasa por aquí, seamos neuropsicólogos, seamos enfermeros, médicos, fisioterapeutas, somos personas trabajando con personas que sufren y no dejamos de ser seres humanos que están sentados frente a alguien que tiene un padecimiento y que es otro ser humano, ¿no? Entonces, con independencia de cuál sea nuestra función, vamos a llamar más técnica, lo imprescindible es que todo se haga, desde mi punto de vista, desde esa empatía que debería caracterizar cualquier relación humana, más aún cuando trabajamos con la salud y hoy voy más allá, siempre digo, con el sufrimiento del que está ahí delante, ¿no? Por lo tanto, es una parte integral de la neuropsicología, como lo es de cualquier disciplina en donde tú trabajas con alguien que lo está pasando mal. Y ese aspecto humano, si se pierde,
por más técnicos que podamos ser cuando exploramos, etcétera, si eso no está allí, yo creo que la persona no puede hacer este trabajo. O sea, si se deshumaniza, por eso cuando a mí la gente me pregunta, bueno, pero algún día los ordenadores, el tal, no, no, porque no va de esto solo, es todo lo demás, ¿no? Y este caso de este chico, pues es un clarísimo ejemplo. ¿Y tú por qué estabas allí si eres el neuropsicólogo? No funciona así. Yo estaba allí porque soy un ser humano que acompañó a otro ser humano durante este proceso porque me lo encontré en mi vida profesional y ahí se tenía que estar. Total, sí, 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 totalmente. Además es que es lo que comenta, ¿no? Con, bueno, pues a lo mejor futuros avances donde se puedan hacer procedimientos a través de tecnología o de ordenador, la ciencia de la neuropsicología hace que tú como persona tengas que estar ahí observando, viendo Totalmente. matices y haciendo continuamente un proceso de diagnóstico Sí, diferencial sí. y además, tal como tú lo describes en el libro, que además lo traslada y lo transmite súper bien, eh, es una profesión casi de detective, ¿no? Ujú. Donde a ti en un principio te viene una queja o te viene alguien, pues te viene o una queja determinada, que nunca es la que Nunca. luego sacamos, ¿no? Pues porque las típicas quejas son, pues se me olvidan las cosas, o como mucho, está despistadillo, o no le sale alguna palabrilla, pero vaya, como mucho, y luego a lo mejor nos encontramos a saber qué otra cosa, ¿no? Eh, o el ir viendo en acción a la persona y a través de ahí ir sacando pues todo este proceso de diagnóstico diferencial. A ver. Bueno, ahora, si te parece, yo creo que a lo mejor podemos ir adentrándonos un poco en el libro y no sé si nos puedes comentar algo sobre algunos casos también concretos, porque bueno, es cierto que se ve muy bien en la dinámica general, pues eso es lo que estábamos comentando, ¿no? Como el proceso de valoración en neuropsicología es un proceso detectivesco total, donde hay cosas pues que en un principio lo que tú te encuentras, pues luego no siempre es lo que termina, ¿no? Concluyendo. Entonces, ¿hay algún caso que te haya resultado especialmente desafiante o un proceso de diagnóstico diferencial en el que diga, madre mía, porque yo sí que recuerdo un caso que en concreto era de infantil, que tú comentas que en algo no es, que en un principio no es lo que sueles ver. No sé si a lo mejor ese podría ser el caso más desafiante o si también de algún proceso de degenerativa o de adulto ha habido también un reto, digamos, o un desafío por saber qué está pasando ahí. Sí, a ver, el caso de este niño que comentes es cierto, yo no veo niños, o sea, no me dedico, pero casualmente este caso llegó a mí. Yo considero que la gente que hace neuropsicología infantil no diré que sea una disciplina aparte, pero merece una base de conocimiento impresionante y delego esa función a los que son expertos en población infantil. Ese caso era complejo, aunque no era exactamente un reto, porque en el fondo desde el principio teníamos bastante claro ah, esas opciones. Esa opción estaba ahí desde bastante el principio. Para mí un caso que ha supuesto un reto y que ha tenido y que tuvo en su día y ha tenido un impacto tremendo es uno que comento en el libro, que es un caso de un chico que de una forma muy espectacular recordó en cascada una serie de acontecimientos relativos a una serie de abusos que había padecido. La verdad es que he omitido prácticamente todo en la descripción de este caso, por muchísimas razones, pero era un caso, claro, que tenía inmensas implicaciones, porque a mí se me solicitaba que desde la perspectiva de la exploración neuropsicológica, si yo encontraba elementos que pudiesen de algún modo justificar que esos recuerdos fuesen falsos. Entonces, claro, ese tenía implicaciones clínicas y legales. Y yo tenía que estar profundamente convencido de lo que iba a decir. Claro, aquí no hablamos de algo que se cuente solo porque hay una lesión en el cerebro, sino que hay una serie de procesos que inequívocamente tienen que suceder de una manera
que justifiquen sin ningún lugar a dudas que esa persona está elaborando un falso recuerdo sin voluntad de que eso suceda, ¿no? Y que por cómo está sucediendo, resulta plausible que el contenido de esos recuerdos tenga este aspecto, el que ese chico recordaba. Claro, esto es un reto brutal. Yo recuerdo que primero, o sea, me hice como un esquema de posibilidades. Es decir, a mí me gustaba mucho explorar como si fuese un proyecto de investigación, esta actitud detectivesca, plantear el caso bajo una hipótesis construida desde un modelo fundamentado en el conocimiento que tenemos del cerebro, ¿no? Y en este caso se fue cumpliendo todo, absolutamente todo. Es decir, cada cosa que yo decía, vale, entonces, si esto es tal, luego tiene que pasar tal cosa, y sucedía. Si esto no es esto, entonces, y sucedía. Y yo ya tenía clarísimo desde la perspectiva neuropsicológica el tipo de anomalía, en qué tipo de procesos relativos al funcionamiento de la memoria estaba fallando, cómo y por qué eso desencadenaba esa falsificación de los recuerdos. Y de ahí nacía una posibilidad de diagnóstico etiológico, que eso recae en el neurólogo, pero que, por lo que nosotros sabemos, dices, vale, es que esto tiene que ser esto. Y efectivamente se confirmó. Pero fue un reto brutal, porque si no era eso, no tenía explicación. Si era eso, había una justificación, pero eso no implicaba que no hubiese elementos de verdad en esos recuerdos. Entonces, ha sido un caso muy, muy complejo, muy, muy complejo. Sí, y sobre todo porque aquí se tocan determinadas sensibilidades Absolutamente. donde hay una responsabilidad también como profesional ahí que, en fin, está en una posición bastante difícil. Entonces, es cierto que conforme lo va relatando en el libro, se ve que tuvo que ser un proceso duro, la Sí. verdad, porque también eso, ¿no? Que a lo mejor una persona se abra a ti de una determinada manera o contándote unas cosas que tienen ese corte tan dramático, ¿no? Y tan traumático, pero que luego tú comentas, ¿no? Que él también incluso dudaba, decía, mira, yo ya no sé si esto es cierto o no, pero yo lo recuerdo. Claro. Entonces es como... Era muy, muy curioso, porque él es un chico muy inteligente en realidad. Y, y claro, él decía, no, no, yo usando la lógica me decía, yo entiendo que esto no es posible, pero yo lo recuerdo, o sea, yo lo veo perfectamente, está ahí. Y lo curioso es que él había desarrollado un cuadro de estrés postraumático esperable en alguien que hubiese vivido estos sucesos, a pesar de que no los había vivido, pero en tanto que los recordaba existían. Esa era su realidad. De modo que negarle esa realidad con las pruebas en las manos no alteraba su vivencia de la realidad. Esta persona vive aún con las consecuencias de tener en su memoria la imagen de que todo eso ha sucedido, por más que sepa que no ha sucedido. Es una barbaridad. Sí, sí. Es algo muy, en fin, no sabría ni cómo describirlo. Complejo por ponerle alguna Sí, palabra, pero es cierto que va más allá incluso pues eso de lo que nosotros solemos ver totalmente. comúnmente o de lo que yo creo que pocos profesionales pueden ver y si lo ven, pues será una vez en su vida como mucho. Pero fíjate que es un caso paralelamente que ilustra algo que yo insisto mucho y que vosotros insistís mucho, ¿no? Que es en el ir siempre hasta el fondo, ¿no? En el considerar posibilidades. Este chico había consultado, este chico le habían visto distintos especialistas y la mitad de ellos no le había creído y la otra mitad le había tachado de loco, pero nadie se había sentado. Si tú escuchabas el relato, el contenido, lo que allí había, más allá de lo que él decía que le había sucedido, si tú escuchabas, en la estructura del relato ya había una semiología y si tú leías el relato, ya veías ahí dentro una serie de elementos que no diré que sean patognomónicos de nada, pero ya te ponía en alerta. El mero hecho de que durante el suceso tuviese el impulso irrefrenable de ponerse a escribir más de 250 páginas en una forma de hipergrafia bien conocida en el ámbito de las epilepsias del lóbulo temporal, ya de por sí esto era, y cuidado,
Y entonces esta idea de, ostras, aun cuando algo nos parezca obvio o absurdo o mentira, explóralo, como dices tú, como un detective. Y ahí te puedes llevar unas sorpresas tremendas. Sí, 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 totalmente. Además, algo que también en ese caso se ve muy bien en tu libro, pero en otros muchos también, es una cuestión que tú resaltas y que yo creo que a muchos profesionales que nos dedicamos a la neuropsicología nos pasa, que es que, bueno, al final el cerebro pues se expresa a través de una serie de conductas, se expresa a través de una serie de comportamientos y claro, cada uno los clasifica y los cataloga desde lo que cada uno sabe. Entonces, en muchas cuestiones, como estamos en el plano de lo mental, pues a lo mejor tenemos personas que acuden a profesionales de otra índole que, claro, lo catalogan o lo diagnostican en función a lo que ellos conocen, pero hay Exacto. algo más Claro, relacionado con el ámbito cognitivo, con el ámbito de la neuropsicología, que se está escapando. claro, Al igual que también otras muchas veces cuando a nosotros nos llegan personas que a lo mejor son en un principio muy puras de neuropsicología, pero luego también tienen otras cosillas, en fin, absolutamente. Sí, que sí, es complejo. Por eso sí, yo creo sí. que también, en fin, en el ámbito de trabajar con personas, de trabajar con el cerebro, nunca ni un profesional, ni una persona, ni desde una perspectiva vamos a abarcar ni vamos a ahondar todo lo que Imposible, ¿eh? está... Por eso insisto siempre también en el libro y siempre que hablo de esto, ¿no? Yo creo que la actitud con la que debemos aproximarnos a esta área del conocimiento es la humildad. O sea, en el fondo no tenemos ni idea. Un ni idea entre comillas, pero quiero decir, el cómo esto que estudiamos da lugar a esto que todos sentimos y vivimos, no lo llegamos a poder explicar. Entonces, hablamos de un sistema y de un conjunto de procesos de una complejidad extraordinaria, de modo que las grandes y únicas verdades, el modelo teórico que lo explica todo, eso no vale. Total, sí, sí, totalmente. Pues ahora me gustaría preguntarte por otro caso, el caso de Hannah, que también a mí me resultó súper curioso porque, bueno, conforme tú vas contando, además, me gusta mucho cómo escribes, ¿no? Y cómo vas desarrollando cada uno de los casos, porque, bueno, pues tú planteas cosas, ¿no? Pues una serie de circunstancias que tiene una persona, pues con respecto a su estilo de vida, a sus pensamientos, a cómo interacciona con la gente, a dónde las circunstancias de la vida la han llevado al momento presente. Y ahí pues ya se van viendo cosas, ¿no? Donde tú a nivel cognitivo pues dices, uy, ¿no? Aquí hay cosas ya que no me empiezan a cuadrar. Es decir, pues bueno, pues sí, a lo mejor es que era una persona nerviosa o era una persona con ansiedad o era una persona con tendencia a la exploración, pero que ese patrón llegue a repetirse de una manera tan sistemática y que llegue un momento en el que tú también, incluso como que estás un poco contrariada con ese estilo, ahí ya había cosas, ¿no? Que a ti te Claro. empezaban a no cuadrar y, y eso te llevó a un estudio y efectivamente a ayudar a una persona que yo imagino que le sirvió de mucho esa ayuda y que le dieseis la información de qué es lo que estaba pasando. No sé si podrías hacernos un breve resumen o cuál fue Sí, tu experiencia con este sí, caso. además este caso yo creo que y va muy bien al hilo de lo que estábamos comentando, ¿no? De no quedarte con este a priori que parece obvio. Esta chica era una chica que refería una historia de un trastorno de ansiedad de libro, aparentemente, si no ibas mucho más allá, unos ataques de pánico, que tal y como ella los explicaba, y tenemos que pensar que llevaba teniendo toda su vida, claro, utilizaba el lenguaje propio de alguien que lleva toda una vida tratando la ansiedad con profesionales, es decir, la terminología de disociación, de palpitación, de sudoración, de pánico, de etcétera, y ella relataba perfectamente esto. El problema, como tú dices, es que cuando tú escuchabas todo ese relato, empezaban a saltar, a aparecer red flags, ¿no? Banderas rojas por todos lados. El primero es cuando yo le pregunté a qué edad empezó esto, ¿no? Y me dijo a los 5 años. Claro, ya de entrada, un trastorno de ansiedad con una clínica somática tan notable y con un pánico tan brutal que aparezca a los 5 años sin una causa aparente, etcétera, ya.
Y luego había todo un conjunto de quejas cognitivas. Sabemos que en contexto los trastornos de ansiedad, por el efecto que tienen sobre atención y demás, pues sí, pero cuando la explorabas resultaba evidente que algo se estaba estropeando, ¿no? Entonces, eso que ella explicaba, lo que veíamos en la exploración, y luego circunstancias de su vida, ¿no? Había ese detalle que es que nunca nadie se había quedado a dormir con ella, que me parecía muy, muy llamativo. Ah, y posiblemente fuese una consecuencia de la ansiedad como tal que también había ido instaurando como consecuencia de esta vivencia que tenía. Todos los elementos que refería y la exploración no es que lo sugiriesen, pero planteaban una posibilidad que era plausible, que era que fuese una epilepsia, y confirmamos que era una epilepsia. Y lo que es muy bonito de este caso y del libro, y ese era uno de los objetivos del libro, es que a raíz de publicar ese caso y el libro, hemos diagnosticado 3 casos más, idénticos. El último en un chaval de 18 años con una vida destrozada por la ansiedad. eh, y que son cosas que dices, siempre te cuento, ¿no? Los pacientes, las personas con las que trabajamos, cuentan muy bien lo que les sucede. Si les escuchas, si sabes escuchar, cuentan muy bien. Hubo un detalle que pensé, pero nadie se lo había preguntado. Yo le pregunté a este chico, muy bien, ¿cuánto rato duran estos episodios? Y me dijo, 10 segundos. 10 segundos. ¿Y qué pasa antes y después? Dice, antes siento el vacío y después o no puedo hablar o caigo al suelo y pensaba, pero por el amor de Dios. Pues Eso está puesto en los manuales. Sí, claro, sí, sí, ¿no? sí. Dices, pues son esos casos que, claro, en el mundo de lo que decías antes, ¿no? De estos procesos que no se ven, ¿no? Lo que se observa es cómo se expresan a través de comportamiento. Y el comportamiento es una simplificación de lo que está sucediendo ahí dentro, ¿no? Y a mí me da un poco de miedo estas aproximaciones teóricas tan rígidas, ¿no? Pues, y muy academicistas, de no, las etiquetas diagnósticas no existen, las enfermedades como tal no lo son, es una forma de adaptación al entorno, hay una serie de variables disposicionales que explican que una persona tal, tal, tal. Sí, posiblemente en muchas ocasiones sí, pero no siempre. Lo que siempre decimos de no vaya a ser que le estés haciendo psicoterapia a un tumor, ¿no? Pues este era un caso de libro. Sí, efectivamente. Es que el ser humano es muy complejo y la expresión de un cerebro a nivel neuropsicológico también. Entonces, y bueno, y en el mundo de las epilepsias, que como tú dices, que es que la epilepsia, bueno, yo no sé si efectivamente siempre habrán sido así, pero poco a poco las vamos conociendo y vamos viendo que las formas de expresión de la epilepsia Es que no es, son las típicas que no, no, estudiaste, de las focales y tal, que luego se comunica, es decir, ni muchísimo menos. Es nada, que ahora pueden tener el aspecto de cualquier cosa. O sea, es, de cualquier cosa. Somos lo que hace nuestro cerebro es capaz de hacer una infinidad de cosas, pues una epilepsia que pueda comprometer a cualquier sistema cerebral puede manifestarse como cualquiera de estas cosas, ¿no? De modo que lo que dices, la idea de la crisis tónico-clónica del paciente que hay muchas personas con epilepsia que no tienen convulsiones y que tienen una experiencia cognitiva, tipo, pues, a nivel de memoria, una experiencia muy sensorial o alucinaciones, sí, o que tienen aura, ¿no? o Es que decir, exacto, lo que tal cual. comentan es que eran auras, Sí, sí, lo que tal tienen cual, tal cual. personas, pero que claro, como el aura efectivamente en muchísimas ocasiones tiene una vivencia somática, pues ya algunas veces eso ya es tu disparador, ¿no? Tu disparador Tal cual, somático que, exacto. pero no, es decir, ahí también hay todo un mundo que estamos viendo. De hecho, bueno, lo que te comentaba tú, el capítulo de tu libro lo relatas súper bien. Y luego hay una neuróloga que se llama Susan O'Sullivan, que no sé si la conoces, pero también tiene publicado un libro que habla solo de epilepsia. Y cuenta pues, un montón también de tipos de epilepsia súper extrañas, de que se manifiestan pues, o a modo de recuerdo Sí, o sí, como sí. este caso. Entonces, bueno, yo creo que ahí abres en tu libro un capítulo que, donde hay mucho por recorrer
y donde al menos, pues mira, por lo menos me alegro que gracias a que tú cuentas este tipo de cosas, pues también la gente se vaya dando cuenta de lo que le está pasando y pueda tener un tratamiento, porque luego al final, esto luego con un tratamiento médico, es que las personas ven un cambio No, no, radical claro. en su En este vida. caso es que estamos hablando, en los 3 casos que hemos visto y que era epilepsia, estamos hablando de gente que le ha cambiado la vida en 24 horas con una pastilla. O Total, sea, total, claro, sí, es sí, tremendo. totalmente. Qué interesante. Bueno, pues yo también te quería preguntar por otro caso donde tú hablas de una mujer, en este caso le pones el nombre de Sofía, que como bien cuentas, pues son nombres aleatorios que tú has elegido por proteger la intimidad de todos tus pacientes. Y también en otro caso que a mí me llama mucho la atención porque efectivamente hay que preguntarse, de no quedarse con lo que en un principio parece que puede ser lo que le ocurre a la persona, sino seguir indagando más, porque tú por tu experiencia y por tu conocimiento dices, sigue habiendo algo que no me termina de cuadrar aquí, sigue habiendo algo aquí que se queda un poco en el aire, y Sí. cómo ahí a raíz de todas esas sospechas que tú empiezas a generarte, efectivamente pasamos de un diagnóstico de lo que en un principio pues, podría ser una enfermedad neurodegenerativa que podría casar con el perfil de esta mujer, a algo que había ahí detrás que era efectivamente lo que realmente estaba explicando todo lo que le Mm, estaba pasando a esta mujer. mm. Cuéntanos un poquito este caso. Sí, este caso fue muy bonito y tuvo además mucha repercusión mediática. Es curioso cómo la gente se queda con la parte de la historia que le gusta, porque la gente no se quedó con la segunda parte, que es el diagnóstico real de esta persona. Yo cuando compartí el caso tuvo mucha repercusión porque, como cuento en el libro, vino una mujer y su marido y ambos tenían que ser valorados. Luego descubrí que el marido lo que quería era simular teniendo un deterioro para que su mujer no se sintiese incómoda en la visita, lo cual era un acto como muy bonito, como muy inocente. Cuando se dio cuenta de que no se exploraban conjuntamente, bueno, él me lo contó y tal, bueno, me pareció muy bonito. Y efectivamente ella refería una historia, referían ambos una historia que era perfectamente plausible en contexto de determinados procesos neurodegenerativos. Había ciertos rasgos atípicos, pero cuadraban con un tipo de enfermedad. Había un fenómeno de reduplicación, ¿no? De síndrome del impostor con su marido, que lo vemos en otras enfermedades. El tiempo de evolución era un tanto peculiar, pero la semiología en la exploración neuropsicológica, aún sin ser muy capaz de decir por qué, pero eso que sin querer desde la experiencia, ¿no? Lo vas construyendo. Conforme yo la iba explorando, decía, es que no es una enfermedad, o sea, es que no es esto, es que no lo es. O sea, se parece mucho, pero no lo es. Y había demasiadas cosas que en ese esquema, que claro que había alteración de esto, de lo otro, de aquí, de allá, y esto explica lo otro, lo que tú quieras, pero no me cuadraba. Y esta persona estaba orientada como es esto. Eh, y a mí, sin entrar en profundidad, eh, por cómo sucedía lo que sucedía a nivel cognitivo, eh, claro, los neuropsicólogas lo entenderéis muy bien lo que voy a decir, ¿eh? Todo tenía una clara dependencia frontal, aunque estuviese fallando muchas veces. Yo sabía perfectamente que eso no estaba aquí atrás, ni aquí, ni allá, no, era estrictamente frontal, demasiado frontal. Y esta mujer tenía un meningioma, el lóbulo frontal, en la que extendía hacia la ínsula, etcétera. Y el meningioma, además, es importante que la gente entienda que es un tumor benigno. En la mayoría de los casos es un tumor que es perfectamente abordable, que no compromete a células cerebrales como tales, que comprime, pero que no está en la célula cerebral. De modo que estos tumores, en la mayoría de los casos, se pueden extirpar sin que haya mayores complicaciones y las personas mejoran. El único inconveniente con esta persona es que tenía una edad avanzada y a pesar de ello se le hizo una intervención y se le pudo quitar el tumor y esta persona mejoró.
Yo le perdí el contacto durante mucho tiempo, pero recientemente, que se operó en otro hospital, pero recientemente pude saber que seguía, que estaba bien, que seguía bien, eh, lo cual me parece maravilloso. Qué bien. Sí, la verdad es que con este caso yo creo que se ve muy bien como esa sospecha que tú comentas, lo que es lo primario y lo secundario, ¿no? En Exacto. neuropsicología, es decir, hay veces que efectivamente nos encontramos con personas que tienen muchísima afectación, ¿no? Es decir, pues donde a lo mejor ya hay una memoria que está muy mal, ya hay un sistema de organización que está muy mal, pero tú dices, pero aún así yo creo que hay cuestiones frontales que están Exacto. primando. Exacto. eh, pues aunque haya una amnesia, aunque haya otras cosas, Sí, sí. pero tiene un matiz ahí que a mí me lleva a que, bueno, pues esto está, pero lo primario que es, ¿no? Y ahí, Exacto. pues efectivamente, cómo llegaste a eso y también a algo que a la mujer le ayudó, aunque Claro. luego, pues efectivamente, si se trata de una persona que tiene una avanzada edad, también, pues es cierto que aunque el meningioma es una lesión ocupante de espacio, que no es infiltrativo ni nada, pero se ha estado ocupando espacio allí durante mucho tiempo, está afectando y ya pues las capacidades, digamos, de compensación están también un poquito mermadas, Claro. pues tiene una Claro. secuela, pero al menos Claro. no sigue creciendo eso Exacto. y no Exacto. sigue comprimiendo estructuras que a lo mejor en un futuro podrían haber provocado, pues no sé, si presión área mesencefálica, si llegara, Sí, ¿no?, a sí, presión claro. área O sea, al final, mesencefálica y demás, un desenlace fatal, sino que efectivamente pues por una correcta detección de todo esto pues se pudo hacer su proceso claro. quirúrgico y demás. Y esto que comentas, ¿no? De estos mecanismos más primarios, secundarios, esto es fundamental. Y este caso, yo cuando me planteaba escribir el libro al principio para neuropsicólogos y neuropsicólogas, a mí me apetecía mucho, y a lo mejor algún día lo hago, era enseñando todas las pruebas y todas las cosas que tenemos. Porque este caso es lo que siempre decimos, ¿no? Precisamente por eso los ordenadores no van a ser nunca neuropsicólogos, porque el resultado de las pruebas, lo que es el resultado de las puntuaciones, te contaban una historia, en la línea de lo que tú dices, de una amnesia y de un no sé qué y de un no sé qué cuántos. El cómo se llegaba a esas puntuaciones, la secuencia de acontecimientos en lo relativo, los procesos que intervenían para que pasase esto, lo otro, te permitía perfectamente trazar una línea y decir, no, chicos, está fallando esto y como esto está fallando, aquí tienes todo lo demás, ¿no? Y esta idea que muchos tenemos incorporada, no tanta gente la tiene incorporada. Ya, sí, 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 no, totalmente. Bueno, yo te animo, es decir, si tú tienes ahí todas esas pruebas, eso ya sí que sería un manual, pero vaya, para ponerlo de lectura obligatoria en todas las clases Eso lo de haré, necesito mucho tiempo. manual de neuropsicología de todos los grados, de todos los másteres de España, y si se traduce del mundo. Porque sí, es cierto, es así. Al final, ¿de qué te sirve que una prueba tenga no sé cuántas fabulaciones en memoria verbal si tú no sabes de dónde viene Exacto, eso? De exacto. qué te, en fin, que sigue. Efectivamente, a lo mejor, pues unas personas lo podemos tener más o menos incorporado, pero yo creo que poco a poco esto se va Sí, conociendo sí, más. Aunque hay algunos casos pues donde hay gente que induce a, venga, vamos a hacer unos robocitos de corregir exacto, de nuestras tablitas y de no sé qué, exacto. pero yo lo pienso y yo digo, tío, luego esa gente no se frustra porque realmente no sabe lo que le pasa a las No, personas, ¿no? Es decir, mm, es no, como que no, está, no saben lo que les pasa y además, si yo siempre pienso, y además no se aburren, porque es muy no, aburrido plantearlo así, ¿no? Es a base de tablita y tal, pero bueno. sí, bueno, poco a poco yo creo que esta vertiente vaya imperando algo más. Y en relación a esto también yo quería resaltar algo que ya hemos introducido antes de cómo tú a lo largo de todos los capítulos haces un proceso de anamnesis y vas recalcando cosas que a una persona que se dedica a la neuropsicología ya se le empiezan a activar y a encender bombillitas. Por eso te decía que creo que una persona que se dedica a la neuropsicología y que lea tu libro lo va a disfrutar mucho, porque yo hay veces que ya antes de saber o antes de leer cómo finalmente termina la historia, yo ya tenía mis propias hipótesis Claro, hechas, ¿no? Y entonces yo creo que se disfruta un montón porque hace una presentación de anamnesis increíble y luego va guiando todo lo que va ocurriendo de manera
en la que ya se ve, ¿no? Cómo tu mente está ahí tachando de esto sí, esto no, Claro. esto tal, Pero esto cual. esto ves, me gusta mucho que lo digas porque esto sí que era totalmente deliberado en el sentido de decir, yo quiero que quien no sepa de esto, esta anamnesis le genere mucha curiosidad, pero yo quiero que quien sepa de esto, a través de esta anamnesis, siempre decimos, ¿no? Yo creo que una buena anamnesis es un arte y en la anamnesis habitualmente ya tienes una parte muy importante de lo que está sucediendo. De hecho, es quien te guía a qué vas a hacer, cómo lo vas a buscar, etcétera. Y es justo esto lo que yo pretendía que sucediese, que la gente que se dedica, leyéndola, ya tuviese en la cabeza posibilidades. Y luego al desarrollar el caso dije, toma ya, acerté. Coincido bien. He acertado. Pues, la verdad es que ahí se disfruta un montón y también te lo quería agradecer. Y bueno, tú vas estructurando el libro en diferentes apartados, ¿no? Vas organizando los casos, pues a los que son más representativos de memoria, los que son también tienen algunos más representativos de lenguaje, otros de ti y de cuestiones de movimiento. Pero efectivamente hay un apartado que es súper interesante y en el que tú además eres un experto, que es el apartado de afectación de ganglios basales y toda la clínica relacionada pues con alucinaciones y con todo este tipo de experiencias que genera la alteración de esta estructura cerebral. Entonces, bueno, si puedes contarnos algo pues que sea significativo para ti. Y también a mí es algo que me llama la atención porque digo, jo, ¿cómo la afectación de ganglios basales hace a esta clínica de alucinaciones y también una clínica que en muchas ocasiones tiene que ver con presencia, con movimiento, siendo los ganglios basales una estructura muy representativa, sino la que más junto con cerebelo, de cuestiones del movimiento. Entonces, como siempre recuerdo que Pablo Duque siempre dice, el cerebro no da punta sin hilo. Entonces, si pasa algo, es por algo. No sé si Sí. puedes contarnos curiosidades con respecto a esto. Sí, a ver, por un lado, fenomenológicamente las alucinaciones son espectaculares, es decir, explorarlas a mí me parece algo muy bello que mucha gente obvia. Me parece bello en el sentido de que la experiencia que emana de la alucinación es increíble. Yo, por ejemplo, incido mucho en todo el tema de las experiencias sobrenaturales, ¿no? Cómo se van repitiendo una serie de fenómenos que son prototípicos de las experiencias paranormales, etcétera. Luego, como muchas veces decimos, en tanto que la cognición se expresa a través de comportamiento, muchas de las manifestaciones que llamamos neuropsiquiátricas en el ámbito de las enfermedades del cerebro son la forma en cómo se expresa en el contexto natural del individuo ese proceso que disfunciona, que cuando tú confrontas la disfunción contra una determinada tarea o lo que sea, lo ves de un modo, pero que en el día a día del paciente, que no deja de ser un brillante test neuropsicológico, van sucediendo cosas, ¿no? Y las alucinaciones en estas enfermedades no las conceptualizamos como las podemos conceptualizar en determinados trastornos psiquiátricos, sino que son una forma de saludo, ¿no? de esos procesos que están disfuncionando. Es cierto que en determinadas enfermedades que comprometen a los ganglios basales, las sinopleopatías, Levy, Parkinson, lo más frecuente, vemos unos fenómenos de alucinaciones espectaculares. Pero conforme hemos ido aprendiendo eh, estas enfermedades sabemos que a pesar de tener una relación total con el compromiso de los ganglios basales, son enfermedades en las que se comprometen muchos otros territorios cerebrales. Es cierto que hay un tipo de alucinaciones que tienen mucho que ver con el compromiso de ganglios basales, estructuras talámicas, etcétera. Pero los modelos con los que actualmente trabajamos, incluso a nivel experimental, induciendo este tipo de alucinaciones, nos cuentan que la historia no depende exacta o únicamente de los ganglios basales, sino de cómo se desintegra de algún modo todo un complejo sistema de redes, sobre todo de redes atencionales, eh, y cómo ello, a través de las determinadas anomalías en regiones muy, muy específicas,
traducen en que se manifiesten este tipo de alucinaciones. Por ejemplo, las alucinaciones de pasaje, que son un fenómeno muy habitual en la enfermedad de Parkinson, ¿no? La persona tiene la sensación de que algo pasa por los lados del campo visual. Eso tiene mucho que ver con un mecanismo atencional que disfunciona en lo relativo al sistema ventral atencional, la red atencional ventral, un sistema poco, digamos, poco elaborado desde el punto de vista de la complejidad que es capaz de, ¿no? Un sistema bastante primitivo de supervisión, etcétera. Este sistema mantiene una comunicación con una estructura, que ahora no recuerdo el nombre, si era VT5, MT5, perdón, MT5. Es una zona del cerebro que únicamente codifica para estímulos en la periferia que se desplazan de atrás hacia adelante. Para que nos hagamos una idea, es una estructura que la tienen muy desarrollada determinados reptiles, por ejemplo, estos lagartos que lanzan la lengua a la mosca, es decir, codifican para este tipo de estímulos. Y es un sistema automático de alerta PAM. Pues, no sabemos la forma en cómo ello traducen esto, pero precisamente disfunciona este sistema en esas personas que tienen esa sensación de pasaje que les adelanta. Grosso modo, la fenomenología alucinatoria en las sinucleinopatías, como la enfermedad con cuerpos de Lewy o el Parkinson, a pesar del incuestionable compromiso de los ganglios basales, es un síntoma o una serie de fenómenos cuyo origen va mucho más allá de los ganglios basales. Mucho más allá. Y aunque los ganglios basales juegan un papel central en la producción, en el control, en la inhibición del movimiento, estas experiencias alucinatorias en movimiento no dependen tanto de los ganglios basales como de estructuras corticales de áreas visuales especializadas filogenéticamente en la percepción del movimiento en la periferia. Sí, la verdad es que también tiene sentido, ¿no? Por cómo a lo mejor podemos ver la clínica de una persona con afectación a través de Parkinson, porque tú ves que su sistema de acción eh, está deteriorado, ¿no? O está alterado de alguna forma. Y también incluso pues, ese compromiso que hay en los componentes visoperceptivos en muchas ocasiones, ¿no? De, pues a lo mejor a la hora de realizar detecciones o a la hora de integrar la configuración espacial, Exacto. observas cómo hay una pérdida de integración en esos procesos o cómo llegado a determinado punto hay una saturación de todo ese sistema porque gestiona y ya llega un momento en el que satura, ¿no? A mí justo ayer me pasó en tratamiento, ¿no? Con una persona con una enfermedad de Parkinson, pues estábamos proponiendo... Un punto de lo que estás diciendo, una de las hipótesis con las que trabajamos a nivel experimental en la alucinación de Parkinson tiene mucho que ver con la saturación del sistema, precisamente. Hay una cosa que es muy interesante. La alucinación no es persistente, la alucinación es un fenómeno, casi diría paroxístico, es un fenómeno que viene y que va. Distinto cuando el paciente instaura un cuadro delirante, psicótico, donde todo es alucinación, ¿no? Y esto que comentas es un elemento central. Y ahí sí que los ganglios basales juegan un papel, porque posiblemente tanto ganglios basales como regiones anteriores de la ínsula juegan un papel central, yo me lo imagino siempre como una bisagra, en, Voy a intentarlo, venga. en estos sistemas atencionales que no pueden funcionar a la par, es decir, tu sistema, digamos, tu red neuronal por defecto con la que tú prestas atención hacia adentro, hacia tu pensamiento, para así simplificarlo, no puede funcionar a la par que tú prestas atención y comprendes el mundo externo. Es una cosa antagónica y de hecho funcionalmente anticorrelaciona. No puede existir en el mismo instante. Cuando tú prestas atención al monitor del ordenador, tu sistema atencional ventral hace su trabajo por su cuenta, pero indudablemente tu sistema por defecto no está funcionando. Yo no estoy imaginando cosas, estoy prestando atención a ti y a lo que te digo. Y eso lo coordina. Cuando accedo a uno u otro, eso lo coordina el cerebro de una forma totalmente automática, pero lo podemos ver. En la neuroimagen lo podemos ver. Esta coordinación es visible. Y esta coordinación está profundamente comprometida en la enfermedad de Parkinson. Y los sistemas que parece que más contribuyen a ese compromiso, ganglios basales ínsula anterior. Es una forma más de rigidez
del sistema, ¿no? Hay una especie de bloqueo del sistema. Y cuando suceden cosas, porque en la vida siguen sucediendo cosas, este sistema intenta dar sentido a lo que está sucediendo, pero desde su me he quedado encallado aquí. Sí, Entonces, claro, a nivel motor, esto lo vemos claramente cuando sucede. A nivel cognitivo, esto lo vemos claramente. Cuando el sistema se satura, ¡claca! Y se queda ahí, ¿no? Y de pronto todo fracasa. Y a nivel perceptivo, posiblemente en determinados instantes, cuando esto sucede, da lugar a un fenómeno visuoperceptivo complejo. claro, total. Es muy interesante lo que comentas porque efectivamente, ¿no? Han dicho, no es más que otra rigidez del sistema. No sé si ahí, es decir, ya estoy elucubrando un poquito, pero efectivamente también asociado a lo que comentabas de que no es solo ganglios basales, sino que como ganglios basales también se comunica con Exacto. una serie de áreas. A lo mejor lo determinante podría ser el hecho de que eh, esta estructura de ganglios basales otorga un engranaje y una dinámica Exacto. cerebral a diferentes áreas, ¿no? Adyacentes, pues como puede ser un sistema de acción, un sistema parietal o incluso un sistema frontal cuando cursamos con Totalmente. alteraciones más ejecutivas y parece ya como que ese engranaje no es tan fluido y vamos un poco más a fotogramas. Entonces, eso también tiene un coste para el sistema, el coste Totalmente. de que voy a ralentir en el desempeño de determinadas funciones o que llega un momento en el que saturo porque ese engranaje ha estado ahí Exacto. poquito a poco, hasta que no ha llegado más, ¿no? Mm. También ese Sí, bloqueo sí. característico de funcionamiento a nivel motor De como a hecho, nivel de cognitivo. hecho yo, hay una idea que me gusta de que la terminología que se utiliza para describir los trastornos del movimiento en este tipo de enfermedades, la distonía, la corea, el temblor, la bradicinesia, lo puedes traducir al plano cognitivo y conductual. Es decir, hay una distonía de la cognición, hay una corea del pensamiento cuando observas cómo le sucede esto. Hay una cuestión en lo relativo a las alucinaciones menores, porque insisto, cuando un paciente instaura un cuadro de alucinaciones elaborado con pérdida del insight, como ves ya en una demencia plenamente instaurada en una enfermedad de Parkinson o en un Lewy, eso ya ahí hay un compromiso cortical extenso. Los pacientes con alucinaciones menores de presencia, de pasaje, con enfermedad de Parkinson o alucinaciones poco estructuradas, pero que lo son, cuando tú les exploras, no encuentras hallazgos relativos a lo visoperceptivo ni espacial. Esa es una característica que mucha... Y ahí es un poco a veces lo paradójico, ¿no? De cómo afrontamos mal el problema. Aunque la experiencia sea visual, el problema no tiene que ver con el procesamiento visual. En cambio, donde encuentras más problemática en estos pacientes es en lo relativo a lo que comentábamos, ¿no? A la flexibilidad, a con cuánta información son capaces de trabajar y durante cuánto tiempo son capaces de mantener esa regla. Ahí es donde fallan. Porque ese es o sea, detrás de esos procesos está el mecanismo que hace disfuncionar un sistema que desencadena un bloqueo o que desencadena una imagen o una sensación. Totalmente. Qué interesante. Qué bien. Bueno, pues después de hablar de todo este mundo, que yo creo que también podría escribir un libro aparte solo de ganglios basales, de exploración de las alucinaciones. Además, explorar las alucinaciones, yo creo que tú y no sé quién más en España sabe hacerlo correctamente. Yo, la verdad, no sabría hacerlo de manera Es un mundo muy curioso, como pasa con otras cosas, porque si no preguntas por ellas, no suceden. Y si no sabes cómo preguntar, tampoco te las cuentan. Y lo que pasa es que hay un elemento que tiene que te define el hecho de que sea algo estrictamente orgánico y es que comparten unas similitudes brutales, ¿no? Entonces, cuando las has visto muchas veces, las has visto, les preguntas y ellos y te cuentan exactamente esta historia, ¿no? Como por ejemplo las pareidolias. Muchísimas personas con Parkinson tienen una facilidad para las pareidolias brutales. Pero tú cómo exploras si alguien tiene una facilidad para ver caras en las nubes o en, ¿no? Pues todo eso son cosas que voy a escribir un libro solo sobre ello. totalmente. Sí, porque es que al final yo también entiendo que la gente que tiene este tipo de experiencias dicen, jo, que también lo comentan en algún momento en el libro,
joder, es que estoy loco. Es Sí, decir, es que sí, sí, esto, cuando forma parte de una circunstancia cerebral o de una enfermedad que tienes. Entonces, totalmente. incluso creo que también comentas que en algunas ocasiones incluso podría ser como un indicador cuando todavía no hay expresión muy, Exacto, muy exacto, evidente de la exacto, enfermedad, ¿no? exacto. De hecho, claro, una de las limitaciones de la exploración neuropsicológica están los instrumentos, ¿no? En lo que, claro, cuando utilizamos instrumentos, a través del instrumento podemos ver aquello que nos permite ver el instrumento, pero no podemos ver otras cosas. O podemos ver aquello que sabemos ver, pero más allá de eso. Y claro, los procesos degenerativos, en tanto que dinámicos, progresivos, obviamente antes de que se haga evidente la disfunción a través de un síntoma que vemos, eso ya lleva tiempo disfuncionando. Eh, y a veces la antesala de que veamos la disfunción plenamente manifiesta en la tarea o en la acción está en cosas que empiezan a sucederle al individuo, que forman parte del continuum y porque son sistemas mucho más complejos que lo que somos nosotros capaces de provocar durante una exploración. La integración visoperceptiva y espacial del mundo en el que vivimos es un proceso infinitamente más complejo que cualquier cosa que podamos nosotros Que provocar en una una figura exploración. compleja, Que una figura que cual... compleja, por supuesto, Totalmente, claro. sí, Entonces, sí, total. antes empiezan a fallar esas cosas, ¿no? Sí, sí, pero es cierto que como comenta, hay una limitación en los instrumentos, ¿no? Y muchas veces como hay cosas aquí que tenemos ello, o tengo que variar la forma del uso del instrumento, o eso, o te va a una anamnesis y Claro. va de vida diaria, ¿vale? Pero ¿y entonces qué pasa aquí? Y luego, ¿cómo ocurre? Y entonces, ¿tú qué haces? Y entonces, ¿qué pasa? Y ahí ya te vas conformando un poco la idea Claro, de eso que a lo que a lo mejor tú no llegas, ¿no? claro. Con un instrumento o cualquier cosa. Vale, bueno, pues hay otro momento en tu libro en el que habla de los trastornos funcionales. Haces primero una distinción entre un trastorno funcional y un simulador. Y es cierto que no sé si a vosotros ocurre en consulta, pero nosotros tenemos la impresión de que la expresión de los trastornos funcionales se está generalizando mucho en los tiempos que corren. Bueno, nosotros creemos que es importante que la gente conozca los trastornos funcionales porque ahora sí están saliendo unidades Sí, sí. específicas y profesionales que ya están muy concienciados de cómo se expresa un trastorno funcional y cómo funciona, valga la Ujú. redundancia, una persona con este tipo de trastorno, una persona pues, que realmente tiene un sufrimiento y aunque no haya un correlato orgánico, también como se está diciendo ahora la neurociencia, que ahora mismo podamos explicar. Exacto. Pero que luego es cierto que tú a lo mejor metes a personas con trastornos funcionales en una resonancia magnética funcional y se ven hipoactivaciones Ujú. de los miembros que están intentando someter a voluntad. Entonces, no sé si puedes contarnos algo de tu experiencia con este tipo de trastornos, estos trastornos en los que hay una expresión, ya sea pues, a nivel de parálisis, a nivel de ceguera, a nivel de deterioro, muy, muy, muy significativo en vida y en funcionamiento, pero que luego no hay un correlator que esté bajo todo ese deterioro. Pero sin embargo, la persona ni intenta engañar, ni intenta simular, ni está haciendo nada de conversión, no está convirtiendo un sufrimiento en la expresión de eso. Y es cierto que es un tema del que yo creo que hay que investigar mucho más, que los profesionales de la neuro nos tenemos que formar. ¿Y cuál es tu experiencia con ello? A mí es una temática, por un lado, que me parece fascinante y que me genera mucho malestar el desprecio que la comunidad médica ha tenido a los trastornos funcionales, ¿no? A caricaturizarlos, etcétera. Y tú has dicho una palabra que para mí es la clave, son personas que sufren y son personas que no están mintiendo. Y yo incluso ayer, en una sesión clínica, pude constatar de nuevo la dificultad que tiene la gente en entender la diferencia entre simular y tener un trastorno funcional, ¿no? Entonces, los trastornos funcionales
por otro lado, son un ejemplo más de la humildad con la que tenemos que trabajar porque no los entendemos. Y son dramáticamente espectaculares. Cerca de la mitad de las consultas en unidades de trastornos del movimiento son trastornos funcionales. Y algunos de ellos, cuando hablamos de unidades en hospitales de tercer nivel como este, no estamos hablando de una persona que note un temblor en la mano. Hablamos de clínica que tú lo ves y dices, pero por el amor de Dios, ¿qué le pasa a esta persona, no? Cuadros de distonía severísima, de parálisis, de parkinsonismo, obviamente cuadros cognitivos funcionales espectaculares. No llegamos a entender cómo o por qué suceden. Sí que hemos ido aprendiendo algunas variables, digamos, de riesgo que algunas de estas personas comparten, pero es un terreno que ah, si el mundo de la neurología, de la neuropsicología, de la neurociencia clínica en general no lo asume como parte integral del tipo de enfermedades con las que nos dedicamos, no va a ganar el respeto que merece esas personas que lo sufren. Luego, lo que tú decías que para mí es la clave. En el momento en el que estamos, necesitamos un consenso de cómo trasladar la información de lo que es y de lo que no es un trastorno funcional a quien lo padece. Y en mi opinión y en mi experiencia, si sabes trasladar esa información, tiene un impacto muy positivo en la persona. Si no lo sabes trasladar, tiene un impacto extremadamente negativo. Saber explicar a la persona que no está mintiendo, que no se lo está inventando, que es una inmensa alegría que no tenga una enfermedad que esté destruyendo su cerebro, y explicarles los modelos que tenemos a día de hoy que dan una explicación plausible al porqué de un trastorno funcional, ostras, eso tiene un efecto muy importante. Y educar a la población en esta distinción, ¿no? No hablamos de un loco, no hablamos de un mentiroso, ni de un exagerado, ni de una histérica, ni de un no sé qué, ¿no? Entonces, Totalmente. mi experiencia es esta, o sea, Sí, escenarios sí, espectaculares, el reconocimiento de que no los entendemos y también te diría luego otra cosa. ah, Después hay cuadros complejos y atípicos que, o sea, uno de los riesgos de normalizar los trastornos funcionales, tenemos que normalizarlos y entenderlos, es convertir en funcional cosas que no entendemos, que no son funcionales. Y eso sucede. Y algunos cuadros atípicos, complejos, minoritarios, pueden presentarse de un modo que durante bastante tiempo se parece y mucho a un trastorno funcional. Y de pronto te llevas la gran sorpresa. Y ahí, en ese error, hemos caído muchos, yo el primero. sí, no sé si a lo mejor algunas variantes conductuales, ¿no? O algo así en cuanto a lo cognitivo. Puede ser, ¿no? Que a lo mejor una persona es como que se esté expresando de una determinada forma y tú Sí, digas, pero si puedes andar, ¿no? Pero si sí que puedes hacer esto. Y luego hay algo sí. ahí debajo, ¿no? Que ahora mismo, pues Que, eso, au- que es aún, que aún algo que no no... Sí. sabemos. Sí, sí, totalmente. Yo Y precisamente... Dime, dime, dime. no, que yo creo que algo que tú has comentado me parece que es fundamental con respecto a los trastornos funcionales en sí, que es cómo el profesional se comunica con la Mm. persona. Porque hay veces donde estas personas, pues como efectivamente no se, no se sabe, la medicina, la ciencia, digamos, no tiene una palabra certera a lo que ocurre, siguen investigando, dan muchos tumbos por muchas unidades y eso a ellos les crea una desazón muy grande. Total. Y le van diciendo, es que esto no es mío, esto tampoco es mío, ¿no? Sí, En sí, salud mental, esto no es mío, en se lo sacan neurología, de esto encima. tampoco. Mira, el otro día, hace muy pocos días, vi una distonía funcional que había pasado por todos los hospitales del universo. Era claramente funcional, o sea, no había ningún lugar a dudas. Y entonces yo les expliqué lo que yo sé sobre trastornos funcionales, el bla, 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 bla. eh, y le enseñé a esa persona unas tareas de distracción que nadie nunca le había enseñado. Y cómo mediante unas tareas de distracción, cuando ella las dominaba conscientemente, desaparecía su distonía. Y cómo ella se podía entrenar, primero frente a un espejo y después simplemente mentalizando, con esa tarea y extinguir la distonía. Y cómo posiblemente a través de este entrenamiento
conseguiría el desaprendizaje que buscamos en los trastornos funcionales, ¿no? Que se pierda esa relación aberrante, ¿no? Que se ha construido. Pero fíjate, es lo que dices, había recorrido 50 millones de especialistas y nadie le había permitido sentir la experiencia de cómo, mediante un mecanismo de distracción, parabas el proceso, lo cual lo ayudó, uno, a que entendiese y aceptase el diagnóstico de trastorno funcional, y dos, a que aprendiese un método terapéutico que obviamente ahora se lo aplicarán como corresponde en un centro donde se dedicarán a ello, ¿no? Pero es que es así. Porque esta es la otra parte. Los trastornos funcionales, aunque es complicado tratarlos, tienen tratamiento. Sí, totalmente. Y eso lo que que le diste la herramienta, es decir, que a ellos les da igual cuadrar o no con una Exacto. focalidad neurológica. Sí, sí. Es como, yo simplemente quiero una respuesta Exacto. y quiero Sí, una sí. herramienta. Sí, sí, es así. Que efectivamente yo no cuadre con que con una doble tarea mejore rendimientos, que eso ningún neurológico le pasa, Exacto. ¿no? La gente ya es como, ¡ja! Te he pillado, ¿no? Sí, Es como, exacto, ¡guau! exacto. Te he pillado. ¡Ah! ¡Has mentido! Pues... Es como, no. Es decir, pues a mí me pasa esto, pero ahora, pues dime lo que me pasa y por favor dame una herramienta Sí, que a sí. mí me ayude, pues como eso. Pues por suerte, pues podemos hacer este tipo de cosas pues, basadas en doble tarea. No tienes, como tú has dicho, algo orgánico a nivel cerebral que se esté expandiendo o que esté dañando tus áreas neuronales. Entonces, todo ese tipo de cosas y esa información que un profesional bien formado puede dar aliviaría muchísimo sufrimiento Totalmente. y también desolaparía muchísimas unidades que están a tope por gente Mm. que todavía no tiene respuesta y que donde se siguen pidiendo citas, Sí, sí, revisiones, sí, no sí. sé qué, porque no el ámbito sanitario que rodea todo esto no llega a tener un consenso. Entonces, es cierto que es algo a lo que tú también dedicas un capítulo de tu libro y que hay que hacer hincapié y que tiene que ser, yo creo, más conocido. Así que, bueno, Saúl, yo estoy encantada. Es cierto que nunca había hablado contigo así durante tanto rato. Yo podría seguir, Yo pero, también. pero creo que hemos comentado un montón de casos súper interesantes de tu libro. Yo animo a todo el mundo a que lo lea, de verdad, porque yo lo he disfrutado muchísimo y creo que la gente también lo va a disfrutar y se puede aprender mucho de ti, de tu experiencia, de las personas con las que trabajas y de todo lo que vas contando en tu libro. Así que agradecerte este rato que hemos estado juntos, para mí ha sido un placer. Agradecerte también la invitación, a pesar de que por ahí ha habido cortes de luz, hemos empezado un poquito más tarde, Era para darle estamos, emoción. estamos en viernes, en fin, yo sé que tú estás súper liado con un montón de proyectos de trabajo, investigación clínica, así que muchísimas gracias de verdad por No, sacar a ti, a ti. este ratito y espero que nos veamos en algún momento Seguro que sí. y que te cuiden muchísimo y que por favor sigas aportando a la Lo haré. neuropsicología y a la neurociencia con todos tus casos y con todo lo que tú sabes. Muchísimas Así que gracias, Paula. muchísimas gracias. Encantadísimo. Venga, hasta luego. Chao.